un mundo en ruinas, una España desigual. La Primera Guerra Mundial dejó a Europa devastada, pero para España, neutral en el conflicto, fue una oportunidad económica. Los puertos del país se convirtieron en puntos estratégicos para el comercio entre los bandos en guerra, y la industria floreció como nunca antes. Sin embargo, esta prosperidad no llegó a quienes mantenían esa maquinaria en funcionamiento, los trabajadores. Las fábricas producían sin descanso, pero los salarios apenas alcanzaban para sobrevivir. La inflación devoraba los ingresos, el costo de vida subía descontroladamente y el desempleo asfixiaba a millones. Barcelona, el corazón industrial de España, era un microcosmos de esta desigualdad. En sus calles convivían dos mundos opuestos, el de los empresarios, que acumulaban riquezas inimaginables, y el de los obreros, que vivían hacinados en barrios insalubres, sobreviviendo con migajas. Las jornadas laborales eran interminables, los accidentes industriales frecuentes y las condiciones de trabajo inhumanas. La tensión crecía día a día, alimentada por una ira que ya no podía ser contenida. Era solo cuestión de tiempo para que esta olla a presión estallara. En este contexto de miseria y explotación, el movimiento obrero encontró su momento. La Confederación Nacional del Trabajo, CNT, impulsada por ideales anarquistas y sindicalistas revolucionarios, se convirtió en la voz de los trabajadores. No buscaban simplemente mejores salarios o condiciones laborales, querían transformar radicalmente la sociedad. Para ellos, el capitalismo era un sistema corrupto que debía ser derribado para construir un mundo justo, igualitario y libre. Las huelgas proliferaron como nunca antes. Desde las fábricas textiles hasta los astilleros, los trabajadores paralizaban la producción en masa. Las calles de Barcelona vibraban con mítines y manifestaciones donde hombres y mujeres alzaban sus voces exigiendo dignidad. Las banderas rojas y negras de la CNT ondeaban orgullosas, símbolo de una lucha que iba más allá de lo económico, era una batalla por la libertad y la justicia social. Pero esta resistencia no fue pacífica. Los patronos y el Estado respondieron con una violencia implacable, dando inicio a uno de los periodos más oscuros de la historia española, el pistolerismo. Los empresarios, temerosos de perder sus privilegios frente al avance de la CNT, decidieron combatir el fuego con fuego. Así nacieron los sindicatos libres, organizaciones obreras ficticias creadas para contrarrestar la influencia de la CNT. Estos sindicatos no eran más que fachadas para reclutar pistoleros, matones a sueldo capacitados para eliminar a líderes sindicales y disuadir a los trabajadores de seguir organizándose. Los atentados se multiplicaron. Líderes obreros eran asesinados a plena luz del día, sus cuerpos abandonados como advertencia para quienes osaran desafiar al orden establecido. Los pistoleros acechaban en las sombras, esperando el momento oportuno para disparar. No había refugio seguro, ni en las fábricas, ni en las casas, ni en las calles. La muerte podía llegar en cualquier momento, sin previo aviso. Pero la violencia no se limitaba a los pistoleros contratados por la patronal. El Estado, lejos de actuar como mediador, se alineó abiertamente con los intereses de los poderosos. La policía y el ejército reprimían con saña cualquier manifestación obrera, cargando contra multitudes desarmadas con porras y fusiles. Las prisiones se llenaron de activistas, y las redadas nocturnas se convirtieron en una pesadilla para los barrios obreros. Las torturas en comisarías y cuarteles eran moneda corriente, y muchos desaparecieron sin dejar rastro. Una guerra sin frentes definidos. El pistolerismo no era una guerra convencional. No había uniformes ni batallas campales, pero el aire estaba impregnado de pólvora y miedo. Las calles se transformaron en un campo de batalla invisible, donde nadie estaba a salvo. Los trabajadores respondieron organizando sus propias milicias, defendiendo sus barrios con lo que tenían a mano: pistolas, cuchillos, piedras. La violencia se retroalimentaba, creando un ciclo infernal que parecía no tener fin. En medio de este caos surgieron figuras heroicas y trágicas. Hombres y mujeres que luchaban por un mundo mejor, sabiendo que podrían pagar con sus vidas. Hubo quienes murieron en las barricadas, otros en las cámaras de tortura, y algunos simplemente desaparecieron, tragados por la noche sin dejar rastro. Pero también hubo quienes traicionaron sus ideales, vendiendo sus almas al mejor postor por unas monedas o una promesa de seguridad. El costo humano, asesinatos y represión en el resto de España. Aunque Barcelona fue el epicentro del pistolerismo, la violencia se extendió por toda España.
En ciudades industriales como Bilbao, Zaragoza y Madrid, los enfrentamientos entre trabajadores y fuerzas represivas también dejaron un saldo trágico. Según registros históricos incompletos, entre 1917 y 1923, al menos 800 personas murieron en actos de violencia relacionados con el pistolerismo, aunque es probable que el número real sea mucho mayor debido a la falta de documentación oficial y la ocultación de crímenes por parte de las autoridades. Entre las víctimas más notorias se encuentran Salvador Seguí, conocido como el Noi del Sucre, uno de los líderes más carismáticos de la CNT en Barcelona, asesinado en 1920 por pistoleros afiliados a los sindicatos libres. Francesc Layret, abogado defensor de los trabajadores, asesinado en 1920 mientras volvía a casa después de un juicio. José Parás, líder sindical en Zaragoza, brutalmente asesinado junto a su esposa e hijo pequeño en un ataque coordinado por pistoleros patronales. Decenas de anónimos, obreros y activistas cuyos nombres nunca fueron registrados, pero cuyas familias quedaron destrozadas por la pérdida. En el resto de España, la violencia también dejó cicatrices profundas. En Bilbao, los conflictos mineros derivaron en enfrentamientos armados entre trabajadores y fuerzas de seguridad. En Zaragoza, los campos agrícolas se convirtieron en escenarios de terror cuando los terratenientes contrataron pistoleros para reprimir a los campesinos que exigían mejoras laborales. En Madrid, los mítines obreros eran frecuentemente disueltos con balas y porras. Lo más escalofriante del pistolerismo no fue solo la cantidad de vidas perdidas, sino la impunidad absoluta con la que operaban los responsables. Los patrones que financiaban a los pistoleros gozaban de protección total. El Estado, lejos de investigar estos crímenes, cerraba los ojos o incluso colaboraba directamente. Por ejemplo, en Barcelona, empresarios textiles como Juan Comas y Antonio Martín financiaron abiertamente grupos de pistoleros, utilizando su fortuna para comprar armas y pagar a sicarios. Ninguno de ellos fue procesado. En Zaragoza, terratenientes como Manuel Casanova organizaron milicias privadas para reprimir a los campesinos, con la complicidad de las autoridades locales. En Madrid, altos cargos militares y políticos proporcionaron apoyo logístico a los pistoleros, asegurándose de que los crímenes contra los obreros quedaran impunes. El Estado español, bajo el gobierno de la dictadura de Primo de Rivera, 1923 a 1930, adoptó una postura claramente favorable a los intereses de la patronal. La represión policial y militar se intensificó, y las protestas obreras fueron criminalizadas. Los encarcelamientos masivos, las ejecuciones extrajudiciales y la censura de prensa silenciaron cualquier intento de denunciar estas atrocidades. El pistolerismo fue más que un episodio de violencia política, fue el reflejo de una sociedad fracturada, incapaz de encontrar un camino común hacia la paz y la justicia. Aunque su epicentro fue Barcelona, sus ecos resonaron en toda España, marcando el inicio de una década de inestabilidad que culminaría, años después, en el estallido de la Guerra Civil. Hoy, cuando miramos hacia atrás, podemos ver en el pistolerismo un recordatorio de lo que ocurre cuando el diálogo se rompe y las diferencias se resuelven con armas en lugar de palabras. Fue una época de sombras, pero también de luces, las ideas de libertad, igualdad y solidaridad que impulsaron a tantos hombres y mujeres a levantarse contra la opresión siguen siendo relevantes, como un llamado a no olvidar que la lucha por un mundo mejor nunca debe ser silenciada. Imaginemos, por un momento, a un anciano sentado en un banco de plaza en Barcelona, muchos años después. Su nombre es Manuel, y sus manos, arrugadas por el tiempo, sostienen un viejo periódico amarillento. En sus ojos aún brilla el recuerdo de aquellos días, cuando era joven y soñaba con un mundo diferente. Manuel fue testigo de todo, de las huelgas masivas, de los asesinatos en las calles, de las madres que lloraban a sus hijos asesinados. Él mismo perdió a su hermano mayor, un líder sindical que cayó bajo las balas de un pistolero. Manuel no es una excepción. Millones de historias como la suya quedaron sepultadas bajo el peso de la historia oficial, ignoradas por quienes prefieren hablar de cifras y fechas en lugar de nombres y lágrimas. Pero él, como tantos otros, lleva consigo el eco de aquellos días. Un eco que late en cada latido de su corazón. Nos enseña que la violencia no tiene ganadores, que las balas no resuelven problemas, que el odio solo engendra más odio. Pero también nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, hay personas dispuestas a arriesgarlo todo por un futuro mejor.
personas como el hermano de Manuel, como los líderes obreros que cayeron bajo las balas, como las madres que lloraron a sus hijos y siguieron luchando. Y aquí está el verdadero legado del pistolerismo. No son las cicatrices de las balas ni las cenizas de las barricadas, sino la memoria de aquellos que soñaron con un mundo diferente. Un mundo donde nadie tenga que morir por exigir pan, trabajo y dignidad. Un mundo que aún no hemos logrado, pero que sigue siendo posible. Por eso, cuando pensamos en el pistolerismo, no podemos evitar llorar. Lloramos por las vidas perdidas, por los sueños truncados, por las familias destrozadas. Pero también lloramos de esperanza, porque en cada lágrima hay un recordatorio de que la lucha sigue, que el sacrificio de aquellos que vinieron antes de nosotros no fue en vano. Y que, aunque el camino sea largo y doloroso, algún día llegaremos a ese mundo mejor por el que tanto se luchó. Porque, como decía el hermano de Manuel antes de partir, no importa cuántas veces nos derriben. Lo importante es que siempre nos levantemos. Y sin embargo, mientras escribimos estas líneas, sabemos que muchas de esas historias se han perdido para siempre. ¿Cuántos nombres nunca fueron grabados en los libros de historia? ¿Cuántos rostros quedaron borrados por el tiempo? ¿Cuántas lágrimas se secaron sin que nadie las viera? Es por eso que, al final de este relato, te pido algo, detente un momento. Cierra los ojos y piensa en todas esas personas que lucharon, sufrieron y murieron por un mundo mejor. Piensa en sus risas, en sus miedos, en sus sueños. Piensa en cómo sus vidas, aunque invisibles para muchos, forman parte de la historia que hoy habitamos. Porque si algo nos enseña el pistolerismo es que la memoria es nuestra arma más poderosa. Recordar es resistir. Recordar es honrar. Recordar es luchar. Y mientras sigamos recordando, seguiremos soñando con un mundo donde la violencia no sea la respuesta. Un mundo donde las balas sean reemplazadas por palabras, donde la justicia sea un derecho y no una utopía, donde la esperanza no sea una lágrima solitaria, sino un torrente que nos lleve hacia un futuro mejor. Porque, en última instancia, el pistolerismo no fue solo una tragedia. Fue también una promesa, la promesa de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre habrá alguien dispuesto a encender una luz.